Hay dos casos que creo de dos personas que son exponentes de esta forma de pensar, de esta forma relativista de pensar, de esta forma que niega que hay una verdad, que hay un logos que creó todas las cosas, como lo dice San Juan, hablando de Cristo, hablando de Dios. Hay una verdad absoluta porque el Creador hizo todas las cosas y estableció las reglas, las leyes sobre las cuales debemos de vivir. Pero este nuevo pensamiento que dice que no hay ninguna verdad absoluta, sino que todo depende de cada uno de nosotros, de nuestras percepciones, de nuestros sentimientos y de la realización de nuestros deseos. Ese mundo en el que se está viviendo también está cosechando sus propias víctimas. Es decir, personas que defienden esa forma de pensar, pero luego meten la pata. Y ese mismo forma de pensar los destruye. Es como una serpiente que está comiendo su propia cola, está devorando su propia cola, está devorándose a sí misma. El pensamiento relativista, este pensamiento que niega que hay una verdad absoluta y que cada uno debe definir su propia verdad, está autodestruyéndose. Y si no, veamos el caso de Chumel Torres. Hace unas semanas, Chumel Torres, los que no sepan quién es Chumel Torres, por favor ni se molesten, no vale la pena saber quién es Chumel Torres, pero muchas personas, sobre todo personas jóvenes, saben quién es Chumel Torres. Y dice, Chumel Torres acaba de perder su trabajo en HBO y ¿saben de quién fue víctima? De la gente que piensa como él. Él es un defensor de los derechos LGBT, él es un defensor del aborto, es decir, es un progresista, es un progre, ¿no? De acuerdo a los cánones de este tiempo. Pero resulta que le llamó chocoflán al hijo de López Obrador y lo acusaron entonces de racista. Entonces, fíjense, una persona progresista que está a favor de la libertad posmoderna no es libre de expresar lo que siente o lo que no le gusta. Y finalmente es linchado en los medios que piensan como él. ¿Y saben lo que dijeron de él? Dicen, no debemos de aguantar a Chumel Torres porque es intolerante. Entonces hay unas personas en nuestra sociedad que sienten que tienen el derecho, la autoridad de censurar a quienes se debe tolerar y a quienes no se debe tolerar. Y son los mismos, son los que piensan como Chumel Torres, piensan de la misma manera, tienen las mismas posiciones morales. Pero Nietzsche dijo algo sobre la moral en un medio así. Si Dios no existe, entonces la moral, dijo Nietzsche, es solamente un medio de los cobardes, de los débiles, para decir, no me trates así, eso es inmoral. Y, dice Nietzsche, la persona que te enseñe moral, la persona que te diga que no debes hacer eso, lo único que quiere es controlarte, es una cuestión de poder. Y esto fue lo que pasó con Chumel Torres. Se metió con las personas que tienen el poder y entonces esas personas que tienen el poder pueden decirle, no podemos tolerar esto. No porque tienen la razón, porque no creen en una razón, no porque tienen una verdad, ellos no creen tampoco en la verdad. Creen como Chumel Torres, que todo es relativo, que todo debe ser libertad y democracia y que cada quien debe hacer lo que quiera, pero aguas. Porque si alguien tiene el poder, puede imponer su moral. Chumel Torres fue una víctima de esta forma, de su propio pensamiento. Queridos hermanos, vamos entonces esta mañana a la reflexión en la palabra de Dios. Hoy empezamos una nueva serie de sermones que se titula Temas relevantes de la vida, donde vamos a estar hablando acerca de identidad, de propósito, vamos a estar hablando acerca de qué es la prosperidad, qué es la felicidad, cómo debemos de vivir en todos los ámbitos de la vida. Así es que vamos a estar iniciando esta serie de sermones que tienen que ver con estos temas de la vida en general. Y el primer sermón que vamos a hacer es el día de hoy y se llama el mensaje del día de hoy, la necesidad de propósito. Entonces este es el primero en esta serie. Creo que aquí vamos a establecer el fundamento de los demás temas que vamos a estar tratando. Y entonces vamos a ir al texto que hoy está en San Juan capítulo 1 de los versículos 1 al 5 y luego del 10 al 12. Entonces el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículos del 1 al 5 y luego de los versículos 10 al 12. Y dice esta palabra:
En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de Él. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esta es la palabra del Señor. Y hoy vamos a meditar en 3 ideas. Vamos a meditar en cuál es nuestro propósito. Vamos a meditar en por qué no podemos cumplir nuestro propósito. Y cómo la fe cristiana restablece nuestro propósito. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Por qué no podemos cumplir con nuestro propósito? Y cómo la fe cristiana restablece nuestra posibilidad de cumplir ese propósito. Así es que en esto vamos a meditar. Entonces San Juan empieza en su descripción o su registro del Evangelio de Jesucristo, su versión de los hechos del Evangelio, es decir, de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo, hablándonos de que existía algo que se le llama el Verbo, y que ese Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, y sin Él nada de lo creado llegó a existir. Pero debemos entender que San Juan no utiliza la palabra verbo, sino que esa es la traducción que se hace para nuestras Biblias. La palabra que se utiliza es la palabra que él utilizó en griego, es la palabra logos. Y en el Imperio Romano, en esta cultura grecorromana, la influencia de la filosofía griega era muy importante. Y la palabra logos era una palabra técnica que indicaba en muchos grupos, por ejemplo como los estoicos, que había un principio impersonal, pero que le daba orden al universo. Un principio impersonal que gobernaba el universo, que establecía leyes, y que los seres humanos tenían la necesidad, en algunos casos, o para otros la obligación moral, de vivir de acuerdo a ese principio ordenador del universo. Y San Juan dice, ese principio ordenador del universo es Dios, pero no solamente Dios de una forma espiritual, sino también hay una presencia de ese Dios que vino al mundo, que habitó entre nosotros, y que es Jesucristo. Entonces, San Juan decide utilizar entonces esta palabra logos para decirles a sus oyentes, todo lo que le da orden y sentido al mundo vino a esta tierra, existe, es una persona. Y esto lo podían entender los antiguos. ¿Por qué? Porque muchas personas en el mundo greco-romano, personas como Anaxágoras o como el mismo Aristóteles, hablaban de ese orden, de ese principio ordenador del universo que era contrario al caos. Por ejemplo, Aristóteles dice, cuando hubo un hombre que proclamó que en la naturaleza, al modo que sucede con los animales, había una inteligencia, causa del concierto y del orden universal, pareció que este hombre era el único que estaba en pleno uso de su razón, en contraste con las divagaciones de sus predecesores. Lo que dice Aristóteles es, el hombre que de una manera más razonable analizó la creación, fue el que dijo que había una inteligencia que era la causa del concierto y del orden universal. Hay una causa inteligente del orden universal, decía Aristóteles. Anaxágoras, hablando sobre la concepción de la inteligencia, dijo que la causa del orden en el mundo, a un mismo tiempo, es el principio de los seres y la causa que les imprime el movimiento. Hay una causa que crea a los seres que existen, pero también esa misma causa los sostiene, los lleva adelante. Platón decía que la prueba racional de la existencia divina, la prueba más razonable de que Dios existe, dice, está ahí, está en la tierra, en el sol, en las estrellas y en el universo entero, en las estaciones tan hermosamente ordenadas y distribuidas en meses y años.
Platón, de la misma manera que lo hace San Pablo en el capítulo 1 de Romanos, dice, ahí, en ese orden natural, encontramos que hay una divinidad, que hay algo que ordena todas las cosas, que hay un logos que establece las cosas como deben ser, que da las reglas de cómo se debe desarrollar la vida en el planeta Tierra. Y Simone Weil, la famosa marxista que se convirtió al cristianismo, dice, sería muy extraño que el orden de las cosas materiales se reflejara solamente en las cosas materiales. Dice, sería muy extraño que el orden de las cosas materiales reflejara mejor la sabiduría divina que el de las cosas del alma. Lo contrario es la verdad. El logos, a medida en que uno se eleva, crece en vigor y precisión. Simone Weil utiliza también la idea del logos y dice, ¿las cosas materiales pueden reflejar la sabiduría divina? Sí, pero esa sabiduría divina se refleja mejor en relación a las cosas del alma, a las cosas espirituales. Cuando nos elevamos, cuando conocemos ese logos, entonces, dice, nuestra condición humana se eleva, crece en vigor y precisión. Hay una percepción humana que intuye la existencia de Dios en un orden establecido que debemos conocer para poder vivir en plenitud. Esto es lo que hasta hace tal vez 100 años, en todas las culturas del mundo, había esta idea de que, ya sea en todas las religiones del mundo o hasta de un modo filosófico de alguna manera, se pensaba que el ser humano debería de encontrar esa verdad, ese orden objetivo que está fuera de él y que la vida humana debería de ajustarse a ese orden. Pero en el pensamiento moderno vemos una tendencia a negar que hay algo verdadero, independiente y objetivo más allá del ser humano. El significado de la vida, entonces, no está en un orden creador, en un logos, sino en la persona misma. Sartre, uno de los exponentes más claros del existencialismo, dice esto: el hombre está condenado a ser libre porque una vez que está en el mundo es responsable de lo que hace. Es su responsabilidad darle significado. Entonces el significado en la vida lo tienes que encontrar tú, lo tienes que construir tú. Eso es lo que propone Sartre. No hay significado, no hay nada objetivo, no hay nada que te diga cómo debes vivir. Tú debes de construir tu propio significado y vivir de acuerdo a ese significado que tú has construido. La sociedad moderna no dice entonces que debemos alinearnos a una verdad objetiva, que sería el logos. La sociedad moderna dice: no hay nada verdadero fuera de ti. Tus sentimientos, tus pensamientos, tus percepciones es lo real, es lo verdadero. Debes vivir de acuerdo a ellos. Nietzsche también dice, el gran maestro Nietzsche, inteligentísimo, brillante hasta el nivel de la brutalidad, dice cosas terribles como esta: no hay hechos, solo hay interpretaciones. No hay hechos, las cosas son lo que tú quieras que sean. No hay hechos objetivos, tú los calificas como tú quieras. Tú determinas lo que quieres hacer con esos hechos. Lo real de los hechos es lo que tú quieras que sean esos hechos. Muy acorde con el pensamiento moderno, el pensamiento moral moderno, ¿no? Hay algunas frases que recogí de la semana pasada, que se celebró en muchas partes del mundo, el Día del Orgullo LGBT y todas estas cosas. Belinda, por ejemplo, después de citar a Nietzsche, creo que vale la pena citar a Belinda, porque sé que ustedes están muy interesados en lo que dice, pero dice: celebremos la diversidad, la libertad y el amor. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la libertad? ¿Qué significa la diversidad? Tal vez sea el concepto menos complejo de estos tres, pero podemos decir lo que queramos: libertad, amor. Ahora la cuestión de qué es el amor, de qué es la libertad, ya no nos dice nada más Belinda. Otra frase icónica
de esa celebración. Dice, no hay nada malo en ti. El mundo en el que vives está mal. No hay nada malo en ti. El mundo en el que vives es lo que está mal. Estas frases icónicas representan la forma en la que la gente ha propuesto vivir. Y entonces no es en base a una verdad, a una realidad, sino es en base a sentimientos, a percepciones de la realidad. Entonces, la gente habla de la verdad y del amor, de la libertad y de la tolerancia. Pero ¿quién define cada una de esas cosas? ¿Cómo se define el amor? Amor puede ser tener sexo con quien tú quieras. Eso es lo que se refieren los del movimiento LGBT. ¿Eso es amor? ¿Qué es libertad? Es hacer lo que cada quien quiere hacer. ¿Qué es ser tolerante? ¿Quién define lo que se debe tolerar? Si no hay una verdad absoluta, si todo es una percepción, si todo es solamente lo que nosotros queremos que sea, entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Cuál es la verdad? Hay dos casos que creo de dos personas que son exponentes de esta forma de pensar, de esta forma relativista de pensar, de esta forma que niega que hay una verdad, que hay un logos que creó todas las cosas, como lo dice San Juan, hablando de Cristo, hablando de Dios. Hay una verdad absoluta porque el Creador hizo todas las cosas y estableció las reglas, las leyes sobre las cuales debemos de vivir. Pero este nuevo pensamiento que dice que no hay ninguna verdad absoluta, sino que todo depende de cada uno de nosotros, de nuestras percepciones, de nuestros sentimientos y de la realización de nuestros deseos. Ese mundo en el que se está viviendo también está cosechando sus propias víctimas. Es decir, personas que defienden esa forma de pensar, pero luego meten la pata y ese mismo forma de pensar los destruye. Es como una serpiente que está comiendo su propia cola, está devorando su propia cola, está devorándose a sí misma. El pensamiento relativista, este pensamiento que niega que hay una verdad absoluta y que cada uno debe definir su propia verdad, está autodestruyéndose. Y si no, veamos el caso de Chumel Torres. De hace unas semanas, Chumel Torres, los que no sepan quién es Chumel Torres, por favor ni se molesten, no vale la pena saber quién es Chumel Torres, pero muchas personas, sobre todo personas jóvenes, saben quién es Chumel Torres. Y dice, Chumel Torres acaba de perder su trabajo en HBO y ¿saben de quién fue víctima? De la gente que piensa como él. Él es un defensor de los derechos LGBT, él es un defensor del aborto, es decir, es un progresista, es un progre, ¿no? De acuerdo a los cánones de este tiempo. Pero resulta que le llamó chocoflán al hijo de López Obrador y lo acusaron entonces de racista. Entonces, fíjense, una persona progresista que está a favor de la libertad posmoderna no es libre de expresar lo que siente o lo que no le gusta, y finalmente es linchado en los medios que piensan como él. ¿Y saben lo que dijeron de él? Dicen, no debemos de aguantar a Chumel Torres porque es intolerante. Entonces hay unas personas en nuestra sociedad que sienten que tienen el derecho, la autoridad de censurar a quienes se debe tolerar y a quienes no se debe tolerar. Y son los mismos, son los que piensan como Chumel Torres, piensan de la misma manera, tienen las mismas posiciones morales. Pero Nietzsche dijo algo sobre la moral en un medio así. Si Dios no existe, entonces la moral, dijo Nietzsche, es solamente un medio de los cobardes, de los débiles, para decir, no me trates así, eso es inmoral. Y, dice Nietzsche, la persona que te enseñe moral, la persona que te diga que no debes hacer eso, lo único que quiere es controlarte, es una cuestión de poder. Y esto fue lo que pasó con Chumel Torres. Se metió con las personas que tienen el poder y entonces esas personas que tienen el poder pueden decirle, no podemos tolerar esto. No porque tienen la razón, porque no creen en una razón, no porque tienen una verdad, ellos no creen tampoco en la verdad. Creen como Chumel Torres, que todo es relativo, que todo debe ser libertad y democracia y que cada quien debe hacer lo que quiera. Pero aguas, porque si alguien tiene el poder, puede imponer su moral. Chumel Torres fue una víctima de esta forma, de su propio pensamiento. Otra víctima de esta forma de pensar es J.K. Rowling,
la autora de los libros de Harry Potter. Ella también es una defensora de los derechos LGBT, y de toda la libertad y el posmodernismo, de que cada quien viva como quiera, de que no hay verdades absolutas. Pero resulta que una mujer en Inglaterra que se llama Maya Forstater, que era una experta en asuntos fiscales, fue acusada de transfobia y la despidieron de su trabajo por defender en uno de sus casos que hay una verdad científica que establece que el sexo está determinado por la biología. Esto no le gustó a las personas que escucharon esto y perdió su trabajo por mostrar una fobia hacia las personas trans, diciendo que solamente hay dos sexos de acuerdo a la biología. Y entonces J.K. Rowling, fíjense lo que dijo. ¿Cuál fue su comentario? Dijo: vístete como quieras, llámate como quieras, duerme con cualquier adulto que te consienta, vive tu mejor vida en paz y seguridad. O sea, este pensamiento, ¿no?, posmoderno, inmoral, sin ninguna verdad absoluta. Una representante muy clara de esto. Pero se le ocurrió decir esto. Dice: pero obligar a una mujer a abandonar su trabajo por afirmar que el sexo es real no se debe permitir, no está bien. Y entonces, fíjense lo que pasó. Pasó que empezaron a escribirle, empezaron a denunciarla, y hasta ella misma tuvo que decir que estaba sufriendo una campaña de insultos por el mero hecho de discrepar de ciertos grupos de presión, y además también la boicotearon, diciéndole que tal vez la editorial para la que trabaja le dijo que tal vez no van a publicar su libro por esas declaraciones que muestran fobia hacia ciertas personas, hacia la comunidad trans. Entonces, el amado Chumel Torres, la admirada y laureada J.K. Rowling, que son defensores de esta forma de pensar, se encontraron con el poder. Y el que tenga el poder puede decir: tú estás mal, no estoy de acuerdo contigo. Aunque todos proclamen que no hay verdad, que no hay bueno ni malo, que todo es una cuestión de percepción. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es la verdad y qué no lo es? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Ser felices? ¿Vivir en libertad? ¿Luchar por la justicia? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es lo justo? Sin la existencia de logos, sin la existencia de ese principio ordenador que describe San Juan y que dice que Cristo, que la divinidad es el principio ordenador del universo, ¿cómo podemos explicar nuestras vidas? ¿Cuál es el sentido de las cosas? ¿Cuál es nuestro propósito? No podemos encontrar un propósito. Thomas Nagel, que es un profesor de filosofía de la Universidad de Nueva York, un pensador muy influyente en el mundo de la filosofía internacional, dice: tal vez alguien piensa que su vida no tiene sentido porque en 200 años todos estaremos muertos. Y sí, todos estamos en una especie de carrera de ratas, tratando de lograr algo por nosotros mismos. Pero esos logros solamente tendrían sentido si fueran permanentes. Sin embargo, sabemos que no lo serán. Aun si alguien lograra escribir una obra de arte de la literatura que se lea miles de años después de que se escribió, debemos recordar que un día el sol se enfriará y se apagará. Un día el universo se colapsará y toda huella de nuestra existencia y de los logros de nuestra civilización se desvanecerá. ¿Hay un propósito?, dice Thomas Nagel. No hay. No hay, porque aunque hagas algo que tiene muchísimo significado, algo que mucha gente reconoce como algo increíble, como algo precioso, como algo hermoso, como algo trascendente, como algo muy útil, dice Thomas Nagel, en un cierto tiempo, cuando el universo desaparezca, que es una cuestión también científica, ¿no?, porque él es un científico, porque él es un filósofo, pero sostiene las ideas materialistas del cientificismo moderno. Entonces él dice: se tiene que acabar este mundo, se va a apagar el sol y vamos a desaparecer. Así es que aunque hagas algo increíblemente excelso, nadie lo va a recordar. No va a quedar huella de ninguna gran obra humana. Pero la Biblia nos dice que tenemos un propósito. La Biblia, que es la palabra de logos,
que es la palabra que es la palabra que sale de la boca de Dios, que es este principio ordenador del universo, que es este principio que establece un orden en todas las cosas en contra del caos. La Biblia nos recuerda fuimos creados para amar a Dios y a nuestro prójimo, y amar significa respetar a cada persona, buscar su bien. Y si el bien es Dios, y si Dios es lo más bueno, el sumum bonum del que hablaba San Agustín o Aristóteles, lo más bueno de lo bueno, si Dios es lo más bueno de lo bueno, entonces merece que lo escuchemos, que lo respetemos, que lo amemos, porque si Él es lo más bueno de lo bueno, lo más hermoso de lo hermoso, lo mejor de todas las cosas, entonces deberíamos de vivir en relación a Él. Cristo establece, cuando le dicen ¿cuál es el más grande mandamiento? Ahí lo sintetiza, lo hablamos la semana pasada, los más grandes mandamientos, donde se sintetiza la ley y los profetas: amar al Señor, amar a nuestro prójimo. La Biblia es clarísima en lo que debemos hacer. ¿Para qué fuimos creados? Para amar a Dios y para amar a nuestro prójimo. Para eso fuimos creados, y eso es lo que no podemos hacer. Esta es la misión de la vida humana, es la razón de la vida, y esto es lo que le da sentido a la vida: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Pero sin Dios, sin ese orden que surge del Logos y que se ve expresado en la creación, no podemos saber para qué estamos aquí. Si todo fue creado por Dios, entonces la razón de la vida es Él, y nuestra obligación es vivir en su orden, bajo su bondad y en su amor. Sin embargo, vemos que la realidad no refleja ese propósito, sino que vemos en el ser humano algo roto, algo caído, algo que se ha corrompido. Eclesiastés 7:29 dice qué es lo que pasa con la humanidad. Dice Eclesiastés 7:29: tan solo he hallado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al género humano, pero éste ha buscado demasiadas complicaciones. La palabra se puede traducir demasiadas ocurrencias. La Reina Valera lo traduce como perversiones, invenciones. El ser humano ha inventado cosas malas, aunque Dios lo creó perfecto. ¿Por qué hay tanto sufrimiento, injusticia y violencia si Dios creó todas las cosas bajo ese orden? ¿Qué está mal con el mundo? ¿Por qué estamos en búsqueda de la felicidad? ¿Por qué no somos felices? Tenemos que trabajar muy duro para encontrar la felicidad. Bueno, tenemos que entender por qué no podemos cumplir con nuestro propósito. Y ahí mismo, en este texto, pero ahora en los versículos 4 y 5, está la razón. En Él estaba la vida, es decir, en el Logos, en el Verbo, que estaba con Dios, que era Dios. Dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Entonces, el Logos era la luz, la vida de los hombres. Y dice, pero las tinieblas no han logrado extinguir esa luz. Entonces aquí hay otro elemento del que nos habla San Juan. Entonces está el Logos, está el orden, está las leyes de Dios, y está esa luz, pero hay unas tinieblas. Dios también, en su diseño perfecto, ha permitido que haya ciertas tinieblas que luchan en contra de esa luz. No pueden con ella, dice San Juan. Dice, las tinieblas no pueden extinguir esa luz. O sea, no es una lucha entre una lucha dualista entre el bien y el mal. No, porque dice San Juan, las tinieblas no han podido extinguir esa luz. Pero este concepto de luz y tinieblas es un concepto universal, donde la luz es sinónimo de vida y de lo bueno, y mientras que las tinieblas son sinónimos de lo malo y de la muerte. ¿Están de acuerdo? Y esto está en todas las civilizaciones de todos los tiempos. Este concepto de luz, vida, bondad, tinieblas, muerte y maldad. Por ejemplo, en el budismo, ¿qué es lo que es Buda? De acuerdo a uno de sus miles de intérpretes, dice, Buda no es sino un guía, un orientador que enseña el camino ¿hacia dónde? Hacia la iluminación, siendo entonces la luz una energía exterior al propio Buda. Entonces, la idea de progreso espiritual en el budismo es un camino hacia la iluminación, hacia la luz. Ahí está. En el antiguo Egipto se decía, por ejemplo, de la noche es hija del caos, es oscura, es el tiempo de dormir y de soñar, es peligrosa.
y la noche se identifica con la muerte. Son conceptos que no solamente están aquí en San Juan, en el Evangelio, sino que son conceptos universales que reflejan que fuimos creados de la misma manera. Las diferentes culturas, las diferentes civilizaciones, las diferentes razas, tenemos la misma naturaleza, compartimos la misma naturaleza, y recordamos entonces que aunque sabemos lo que es el bien, también está el mal, está en todas las civilizaciones. Y hay un consenso social, por ejemplo, en todas las civilizaciones también, de que hay que educar a los seres humanos, a los jóvenes, para que no se hagan viciosos y malos. ¿Se dan cuenta? Es decir, todas las civilizaciones tienen un concepto de bien y del mal. Y además los conceptos son universales, son los mismos valores universales del bien, están en todas las civilizaciones. Se manifiestan de formas distintas, pero son exactamente los mismos. Y hay una preocupación porque las juventudes, porque los jóvenes aprendan el camino del bien y no del mal. Por ejemplo, una civilización que no tiene nada de influencia judeocristiana, que es la civilización azteca, en un reporte de Miguel León Portilla, que es una recopilación de los escritos de Bernardino de Sahagún, dice esto fabuloso, porque Bernardino de Sahagún preguntó a los aztecas, a los sobrevivientes de la conquista, cómo eran las tradiciones, cómo eran las costumbres de los antiguos, y entonces hizo esta recopilación, y Miguel León Portilla lo pone en un libro de una manera fabulosa. Y fíjense lo que dice, hablando de la manera como se criaban los hijos antiguamente, hablando de los aztecas, se dice que de mañana, tras haber tomado su reducido alimento, comenzaban a enseñarles cómo han de vivir, cómo han de respetar a las personas, cómo se han de entregar a lo conveniente y recto, y han de evitar lo malo, huyendo con fuerza de la maldad, la perversión y la avidez. Se podría haber enseñado esto en un monasterio de la Edad Media, estos mismos conceptos. Cómo te tienes que entregar a lo conveniente y recto y evitar lo malo, y huir con fuerza de la maldad, la perversión y la avidez. En todas las culturas hay una idea clarísima de las cosas que están bien y de las cosas que están mal. San Juan dice, es que el creador de todas las cosas, porque nos lo dice desde el principio, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él, que dice, fueron hechas, y nada de lo que existe fue hecho sin Él. La naturaleza del Logos está impresa en nosotros. ¿Están de acuerdo? Romanos capítulo 2 nos recuerda esto. Dice, de hecho, ahí Romanos capítulo 2 versículo 14 y 15, dice Pablo, de hecho, cuando los gentiles, es decir, los que no conocen la ley de Moisés, los que no tienen la ley y los profetas, los que nunca han leído la ley de Dios, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, es decir, hacen las cosas que la ley dice que son buenas, son ley para sí mismos aunque no tengan ley, y muestran que llevan escrito en sus corazones lo que la ley exige. Muestran que llevan escrito en sus corazones lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Entonces la respuesta más evidente es que todos los seres humanos en todas las civilizaciones y en todos los tiempos aprecian el amor, la amistad, la honestidad, la fidelidad, el honor, el respeto, y desprecian, por otro lado, la mentira, la deshonestidad, la traición y el desamor. Y la razón de esa conciencia moral es que así fuimos creados. El problema es que, aunque sabemos qué hacer, aunque sabemos qué es lo bueno, no podemos hacerlo. Somos incapaces de hacerlo. Hay tinieblas en nosotros que luchan contra la luz. La luz es esta conciencia moral que tenemos porque sabemos lo que es lo bueno, y lo dice San Pablo. Lo vemos en todas las civilizaciones. Se sabe que es lo bueno. Pero nuestra voluntad está en tinieblas. Porque no queremos hacer eso que sabemos que es bueno, sino queremos hacer lo que es malo. Tenemos una predisposición al vicio, a la perversión, a la avidez, a todo lo que es malo. De una forma universal, así está la condición del ser humano.
Sabemos cómo vivir, pero no podemos hacerlo. El Salmo 53, del 1 al 3, nos dice cuál es la condición del ser humano. Y que también después San Pablo retoma en su carta a los romanos. Y dice el Salmo 53, versículos del 1 al 3. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Entonces todos están corrompidos, sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Desde el cielo Dios contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, todos se han corrompido. No hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Está la luz y están las tinieblas. Las tinieblas no pueden contra la luz, pero hay ese contraste. Y lo vemos en nosotros mismos y lo vemos en toda la humanidad. Entonces, aunque toda la gente quiere conocer la verdad, aunque sabemos cómo debemos vivir, no queremos que se nos imponga una manera de vivir, aunque sea buena. No queremos que se nos imponga una verdad, aunque sea cierta. Entonces, el ser humano, aunque sepa que algo es verdad y aunque sepa que algo es bueno, no queremos que nadie nos lo imponga. No lo soportamos. Si le dijéramos a los políticos: por favor, dejen de robar los recursos públicos, esta afirmación es muy buena, es excelente. Nadie diría que eso es una locura, nadie diría que eso es malo. Pero nos parece ridículo decirle a los políticos: dejen de robar. O decirle a los criminales: dejen de asesinar, dejen de vender droga, por favor. Nos parece ridículo porque conocemos la naturaleza humana y sabemos que aunque eso que está diciendo es un llamado a algo bueno, es ridículo porque sabemos que nadie lo va a hacer. Sabemos que el ser humano, aunque sepa que es lo bueno, no lo va a hacer. Si le decimos a las personas que son sexualmente promiscuas: por favor, dejen de tener sexo con quien ustedes quieran, van a provocar embarazos no deseados, van a contagiarse de enfermedades sexualmente transmitidas, van a causar muchos problemas. Podemos comprobar científicamente que una persona promiscua va a tener algunos de estos efectos en su vida. Sí, científicamente, no es una cuestión religiosa. Científicamente, una persona promiscua sexualmente va a meterse en muchos problemas. Científicamente. Pero aunque sea verdad y una verdad científica, eso no le importa a nadie. Porque el abstenerse de relaciones sexuales va en contra de la voluntad de las personas. Entonces, más bien tenemos que buscar cómo aminorar sus problemas, ¿no? Y entonces tenemos que, el gobierno siente que tiene que proveer abortos gratis para todo el mundo, regalar condones y darle tratamiento a las personas que tienen SIDA. Y sabemos que hay personas que tienen SIDA no por cuestiones sexuales, pero sabemos que ahí es donde se originaron los contagios de SIDA al principio. Cuando personas infectadas por su inmoralidad sexual se transfundieron de sangre o tuvieron relaciones con personas que no son homosexuales y todo esto. Pero inició todo esto en el ámbito de la homosexualidad. Así es que, aunque sabemos lo que es lo bueno, no podemos dejar de hacer lo malo. Sí, y también nos pasa a nosotros como cristianos. Si leemos en la Biblia que dice: maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Si leemos que dice: traten a sus mujeres como vasos más frágiles y no sean ásperos con ellas. Aunque lo leemos y lo podemos leer 20,000 veces, ¿cuántas veces como esposos fallamos en amar a nuestras esposas como nos lo manda la Biblia? Sabemos que eso es bueno, sabemos que así deberíamos amar a nuestras esposas, estamos de acuerdo con eso. ¿Y por qué no podemos hacerlo? Estamos corrompidos por el pecado. Al alejarse de Dios, al rebelarse en contra de Dios, nuestros primeros padres nos transmitieron a todas las generaciones esa rebelión natural en contra de Dios y de lo bueno. Y entonces ahí están esas tinieblas. Pero esas tinieblas no pueden con la luz, no pueden acabar con la luz. La rebelión humana en contra de Dios está expresada de una manera muy sencilla desde el Génesis 3 y continúa expresada en el libro de Éxodo y sigue en la narrativa de los jueces, de reyes, de crónicas, en los libros poéticos, en toda la literatura profética del Antiguo Testamento. Podríamos decir que la síntesis de todo el Antiguo Testamento, hablando de la condición humana que está en tinieblas, es esta:
de Romanos capítulo 1 versículo 21, solamente un versículo. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. No quisieron glorificar al Señor, no quisieron servirlo, no quisieron vivir conforme al Logos, no quisieron respetar al Logos, no quisieron amar lo más hermoso. Y entonces su insensato corazón se oscureció. Ahí están esas tinieblas que no pueden con la luz, pero que son tinieblas finalmente. Entonces, la oscuridad de nuestra rebelión no puede extinguir la luz. Pero hay algo que nos sigue llamando a hacer algo con la condición humana. ¿Cómo podemos cumplir con nuestro propósito? Sabemos que hay un propósito para el cual fuimos creados. Fuimos creados por el Logos, con un propósito, en un orden. ¿Cuál es ese propósito? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, porque Él es lo más bueno de lo más bueno, es lo más verdadero de lo más verdadero, es lo más hermoso de lo más hermoso. Y merece nuestro amor. Y todos los seres humanos que también son creados a la imagen y semejanza de Dios merecen que los amemos, que los respetemos, que los consideremos, que los tratemos bien, que busquemos su bien. Pero no podemos hacerlo. Nuestra condición humana es de tinieblas. Entonces, número 3, ¿cómo la fe en Cristo restaura nuestro propósito perdido? ¿Cómo la fe en Cristo restaura nuestro propósito perdido? Bueno, versículo 10 al 12 dice: el que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. El que era la luz, el que también era el Logos, porque el Logos era la luz, era la vida de los hombres. Dice, estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces ahí mismo, en el mismo capítulo en el que San Juan nos presenta Logos, nos recuerda también entonces que esa luz verdadera estaba en el mundo y que vino al mundo no de una forma metafísica, no de una forma espiritual solamente, sino como hombre de carne y hueso. El Logos entonces no es un principio filosófico o moral, no, es una persona. En el cristianismo, el principio ordenador de todas las cosas, la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, no es solamente un principio moral, ético o filosófico, es una persona. Y es una persona que además nos invita a venir para que podamos conocerle. Cristo les dijo a sus discípulos, vengan y vean quién soy yo. Vengan, conózcanme. El mundo fue creado por él, dice San Juan, pero el mundo no se dio cuenta que el Creador estaba aquí. No creyeron que él era el Creador. Si hemos visto que somos incapaces de cumplir con el propósito para el cual fuimos creados por Dios, que es amarle a Él y amar a nuestro prójimo, entonces, ¿de qué manera la presencia de Cristo en el mundo debería sanarnos? A veces es muy difícil relacionar esto. Sabemos que estamos rotos, sabemos que estamos perdidos, sabemos que estamos en oposición a Dios, sabemos que preferimos hacer lo malo que lo bueno, aunque sabemos con claridad que es lo bueno. Pero, ¿cómo entonces la presencia de Cristo en el mundo nos puede sanar, nos puede hacer capaces de vivir en esa voluntad de Logos, en ese propósito con el cual fuimos creados? Bueno, de dos maneras. Primero, una es que a través de Cristo entendemos que odiamos a Dios, que le odiamos a Él, que odiamos ese orden que Dios ha creado, ese orden espiritual que Dios ha creado. Nos alegramos y nos gozamos en su creación, pero no queremos una relación con Él. Esa la odiamos. Eso, queremos estar lejos de Él, que es la luz. Queremos estar más bien en las tinieblas. Y número 2, después de mostrarnos nuestra condición, Cristo nos perdona, nos hace nacer de nuevo y nos hace sus hijos. Nos reconcilia con el Padre y nos dice, si ustedes creen en mí, si ustedes creen que yo viví la vida que ustedes no pueden vivir, si ustedes creen que yo morí la muerte que ustedes merecían por sus pecados,
entonces pueden entrar en comunión con el Logos. Entonces pueden entrar en comunión con una persona que ha ordenado todas las cosas y que de las tinieblas y del caos creó el orden y estableció la luz. A través de Cristo, a través de su vida, de su muerte y de su resurrección. Si eso es para ti tu salvación, si entiendes que necesitas que esa vida de Cristo, que esa justicia de Cristo, que esa obediencia de Cristo, Dios la tome como si fuera tuya. Y si entiendes que necesitas que esa muerte de Cristo, que te identifiques con esa muerte de Cristo para que a través de lo que Él hizo en la cruz por ti, al pagar por tus pecados, te des cuenta que ahí entonces tienes un acceso libre al Padre. Tienes un acceso libre al conocimiento de Dios. Y entonces, al nacer de nuevo, como dice San Juan, pero en el capítulo 3, por la obra del Espíritu Santo, al venir a esa fe en Cristo, entonces empezamos a ver que Dios nos capacita para que empecemos a vivir de una forma alineada a la voluntad de Dios. No porque obedecemos a Dios, sino cómo nos alineamos a Dios al confiar en Jesucristo, al poner en Cristo nuestra fe y nuestra confianza, al decir, tú me salvaste por lo que tú hiciste, por eso yo puedo acceder al Padre, por eso puedo hablar con el Padre, por eso puedo orar al Padre, por eso puedo encontrar consuelo en el Padre, porque sé que me ama, que me perdona, aunque no merezco su amor y su perdón, por causa de Cristo, por causa de la luz que vino al mundo, por causa de el Logos que se hizo hombre. Entonces nosotros tenemos acceso a una nueva vida en donde podemos empezar a caminar en sincronía, de acuerdo al diseño de Dios, y cumplir nuestro propósito defectuosamente, muy defectuosamente, pero simplemente con el hecho de reconocer que no puedo amar a Dios y que todo lo que hago mal es una falta en primer lugar al primer mandamiento. Cuando puedo reconocer eso, entonces ya empiezo a sincronizarme con Dios, porque empiezo a arrepentirme de no poder amar a Dios como Él se merece. Cuando veo a mi prójimo y lo único que siento por mi prójimo es desprecio, lo único que siento por mi prójimo es ganas de condenarle, cuando veo a mi prójimo y lo que siento es ganas de alejarme de él, cuando lo que es más fácil para mí hacer con mi prójimo es ser indiferente a mi prójimo, cuando veo cómo fallo en amar a mi prójimo, por causa de Cristo, entonces puedo arrepentirme de no amar a mi prójimo y entonces empiezo a alinear mi vida a la voluntad de Dios. Y aunque acepto que no puedo hacer eso, entonces empiezo a hacer intentos por amar a Dios, empiezo a hacer intentos por amar a mi prójimo. ¿Lo amo de la manera defectuosa? Sí. ¿Amo a Dios de una manera defectuosa? Sí. Pero confío en que Cristo es el que hizo todo ese trabajo por mí. Entonces, sin condenación, sin temor, puedo empezar a trabajar con Dios. Puedo acercarme a Dios. Puedo estar en comunión con Dios, pero ya sabiendo que no soy su enemigo. Él ya me hizo su hijo. Me adoptó para ser hijo suyo. Eso es lo que me dice San Juan en ese mismo capítulo que me habla de Logos. ¿Para qué fui creado? Para amar a Dios y amar a mi prójimo. No puedo hacerlo, no, lo reconozco, me arrepiento de eso. Por la obra del Espíritu Santo me puedo arrepentir de eso, y por la obra del Espíritu Santo puedo empezar a caminar en esos intentos, aprender a amar a Dios, aprender a amar a nuestro prójimo. Ese es el camino en el que estamos. El camino de la santificación es eso, aprender poco a poco amar a Dios y poco a poco amar a nuestro prójimo. No hay ni un cristiano que pueda decir yo amo a Dios, yo amo a mi prójimo de manera perfecta. No. Eso es mentira. No existe un cristiano que pueda hacerlo. Pero por eso tenemos un Salvador que es Cristo Jesús. Entonces, por medio de Cristo, de su vida, su muerte y su resurrección, empezamos a recuperar el propósito para el cual fuimos creados. Relacionarnos con Dios, amarlo, disfrutar de Él, empezar a apreciar lo hermoso que hay en cada persona, a pesar de estar caída, a pesar de estar en rebelión en contra de Dios. Ahí está la imagen de Dios en las personas. San Juan entonces expresa
esta posibilidad, esta salvación y esta posibilidad de entrar en una nueva relación con Dios y recuperar el propósito para el cual fuimos creados, al decirnos que esa luz verdadera, luz de luz, al decirnos que esa verdad de verdades, que esa suprema bondad y sabiduría nos iluminan por medio de Jesucristo. Y en lugar de alejarnos de Él por nuestro pecado y culpabilidad, venimos a Él animados por su gracia, por su perdón. San Juan 3:18, para terminar, fíjense lo que dice. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en el Hijo de Dios, en esa vida, en esa muerte y en esa resurrección, no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. ¿Por qué no puedes ser cristiano si Dios no te trae? ¿Por qué no puedes ser cristiano si Dios no es el que obra en tu vida para que vengas hacia Cristo? No se puede ser cristiano sin la voluntad de Dios, porque de forma natural aborrecemos la luz porque nuestras obras son malas. La gente, lo último que quiere ser cristiano, podrían aceptar el karma, el dharma, podrían aceptar el budismo, podrían aceptar los ajos machos en el monedero, podrían aceptar las sábilas con moños rojos en la entrada de sus casas, pueden aceptar las herraduras de caballo ahí atrás de una puerta, pueden aceptar cursos de milagros, pueden aceptar adorar a los ángeles y ofrecerles ofrendas y estar en comunión con ellos. Pueden aceptar el tarot, pueden aceptar el horóscopo, pueden aceptar lo que sea, pero el cristianismo es lo último que una persona que no ha nacido de nuevo, que una persona que no ha sido llamada por el Espíritu Santo, no puede aceptar el cristianismo. ¿Por qué? Y lo dice aquí, porque las personas prefieren las tinieblas a la luz, porque sus hechos son perversos. Todo el que hace lo malo aborrece la luz. Yo hago lo malo. No soy cristiano porque no hago lo malo. Yo soy lo malo, pero por la gracia de Dios, por el amor de Dios, yo puedo decir sí, hago lo malo. No tengo que engañarme a mí mismo. No tengo que creer que soy una persona buena. No lo soy. Pero por venir a Él, por creer en el Hijo de Dios, entonces ya no soy condenado. Tenemos que terminar esta reflexión diciendo entonces que la salvación humana implica esto: ser reconciliados con Dios para que voluntariamente nos sometamos a su señorío, y que por medio de Cristo, de su obediencia y de su sacrificio vicario, entonces vivamos la vida que deberíamos de vivir por nosotros mismos, ya de una manera voluntaria, ¿no? Ya sé que Cristo me ama, ya sé que soy un pecador, puedo voluntariamente hoy arrepentirme y confesar mis pecados, puedo hoy pedirle perdón a quien ofendí, puedo hoy servir a una persona que está necesitada, no porque soy bueno, sino porque puedo empezar a vivir para Dios, no porque me estoy ganando el cielo, sino porque ya soy amado, soy perdonado, he sido hecho su hijo. Entonces empiezo a hacer mis pequeños pasos en sincronía con el Logos. Un día, en la gloria de Dios, vamos a poder de una manera perfecta vivir en sincronía con el Verbo de Dios, con el Logos hecho carne. Vamos a poder cumplir la voluntad de Dios por nosotros mismos, cuando seamos transformados a la imagen de Cristo. Y esa es la salvación que está por venir. Gracias a Dios que podemos reencontrarnos con nuestro propósito, podemos caminar hacia ese propósito, sabiendo que Dios no nos condena, nos ama y nos dice: camina bajo mi propósito, bajo mi diseño. Por eso somos cristianos, para hacerlo. Vamos a orar. Buen Dios y Padre, te damos muchas gracias en esta hora, porque reconocemos, Señor, que nos creaste con un propósito, y que ese propósito, Señor, lo hemos roto a causa de nuestra rebelión, y que estamos perdidos, y que el mundo está perdido creyendo que no existe una verdad, un orden universal de las cosas. Pero, Señor, hemos visto en tu palabra que hay un orden, que tenemos un propósito. Ayúdanos a cumplirlo, Padre, ahora, pero no por medio de nuestros tontos esfuerzos y vanos esfuerzos, sino por medio de nuestra fe en Jesucristo. Que esa fe en Cristo cambie nuestros corazones, cambie nuestras prioridades. Que esa fe en Cristo nos habilite para vivir en sincronía contigo, con tu voluntad,
para poder un día finalmente amarte sobre todas las cosas y amar a todos los que fueron creados a tu imagen y a tu semejanza. ¿Cuánto anhelamos ese día? Bendícenos, Padre, y te damos gracias por darnos un Salvador que es Cristo Jesús. En ese nombre precioso oramos. Amén.